Estoy escuchando. El bien de familia, los antecedentes nos podemos remontar a pasajes bíblicos del Corán, que lo van a ver en el libro, pero es extenso, pero como lo conocemos en la actualidad, el antecedente inmediato, en el formato que tiene actualmente el bien de familia o protección de la vivienda, en Estados Unidos con el HOMSTEAD, que es el estado de hogar traducido en las palabras. Algunos se lo atribuyen a Abraham Lincoln, pero autores más estudiosos del derecho estadounidense, porque Abraham Lincoln fue en 1860, encontraron antecedentes en 1820 y algunos también antecedentes en Texas, donde se instituyó el Homestead Federal en 1839. Para no aburrirlos con todos los antecedentes, obviamente en Roma, en Grecia, en Italia, en Alemania, en la época feudal también había un antecedente de la protección de la vivienda. Vamos a empezar por, se salió, por los tratados internacionales que hablan sobre la vivienda y establecen una protección de ella. Tenemos entre ellos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de Bogotá del 48, el Pacto de San José de Costa Rica de 1969, que en 1984 fue aprobado por nuestro país por ley 23.054. También está en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Nueva York del 66, en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial del 67, también sobre la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y también en la Convención de los Derechos del Niño, de diversos artículos de donde dice que todos los derechos acordados parten de un presupuesto de la garantía de un hábitat donde desarrollarse el niño. En Latinoamérica, que es una parte de lo que vamos a tratar, vamos a empezar por nuestros vecinos Chile, que tienen en un tratado de bienes familiares por la ley 19.335 del año 94, que si bien no trae una definición de los bienes familiares, pero algunos de autores como Andrés José Acuña dice que lo define como aquellos bienes corporales o incorporales de propiedad de uno o de ambos cónyuges que en ciertas circunstancias pueden ser considerados esenciales para la adecuada subsistencia de la familia, restringiéndose los derechos que sobre ellos corresponden a su titular, sea por una resolución judicial o sea por un acto unilateral de uno de los cónyuges. Luego tenemos, hago referencia a los más antiguos en el continente americano, que son República Dominicana de 1928, una de las primeras legislaciones, el 24 de octubre, y de El Salvador del 2 de junio del 36, donde ya se faculta al constituir el bien de familia, e inclusive hay al Estado a favor de una familia o parte de ella. Esto del Estado en El Salvador eran por leyes de colonización que se facultaba al Estado a constituirlo como bien de familia para que no lo pudieran vender e hicieran un negocio con los lotes o los inmuebles que el Estado propio le daba. Después también dice que establece la inembargabilidad y establece la sustitución. Bueno, también en la de República Dominicana ya permitía la sustitución en la modificación que se hizo en 1961. Perdón. Después tenemos en Paraguay, que en el 2003, por ley 2170, le introduce unas modificaciones al régimen del bien de familia, modificando los artículos 2073 y 2074, que los incorpora, que son la sanción del Código Civil de 1985, y los incorpora directamente al Código Civil. Y establece específicamente que la Constitución quedará formalizada y será oponible a terceros
desde que el inmueble quede inscrito en tal carácter en el registro de inmueble. Bueno, ahí transcribo los artículos porque el PowerPoint queda a disposición en el colegio. Luego tenemos en Uruguay, que es una ley corta de 20 artículos, que aprueba la constitución del bien de familia y establece en su artículo 8 que la constitución debe realizarse o por escritura pública o por testamento, publicarse en el diario oficial o en un diario local durante 10 días e inscribirse en el registro de la propiedad en la sección inmobiliaria. Y establece que la falta de cumplimiento de estos dos últimos requisitos, es decir, la publicación o la inscripción, determina la no oponibilidad de los terceros. Y también establece la sustitución del bien de familia diciendo que podrá permutarse un bien de familia por otro inmueble con idéntico destino, es decir, el destino de la vivienda familiar, previa venia judicial fundada en la necesidad o conveniencia de la permuta. Luego, ahora vamos a pasar a algunas constituciones provinciales que han establecido y han reconocido el derecho a la vivienda y a la protección de la vivienda. Nobleza obliga, como en San Juan fue una de las primeras constituciones que se modificaron con la vuelta a la democracia, en 1986 lo establece específicamente en el artículo 59, cuando habla del hogar de las familias es inembargable, diciendo, y habla de bien de familia, y luego también de que la propiedad es inviolable y cumpliendo una función social en el artículo 111. Luego, como vemos, las 24 provincias en sus constituciones establecen la protección del bien de familia o de la vivienda familiar. Así lo vemos en Buenos Aires, artículo 36, Chaco en el 35, Chubut en el 25, Córdoba en el 34, Formosa en el 68, Jujuy en el 82, inciso 4, La Pampa en su artículo 37, La Rioja en el 35, Neuquén en el 82, Río Negro en el 31, Salta en el 37, Santa Cruz en 2 artículos, en el 54 y en el 56, Santa Fe en el 21, Santiago del Estero en un capítulo especial de la familia, en el artículo 27, y el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en su artículo 28. Ahora bien, nosotros hemos tenido el régimen del bien de familia, establecido por Ley 14.394, del 30 de diciembre del 54. Como vemos, nuestros legisladores ya tenían una práctica común en esa época de decretar leyes ómnibus, porque con esta ley había un montón de cosas, estaba el cambio de nombre, la asunción con presunción de fallecimiento y un montón de cosas que sancionaron el 30 de diciembre del 54. Esta sanción fue la concreción legislativa de la garantía constitucional introducida en la reforma del 49, que se encontraba contenida en el artículo 37, apartado 2, inciso 3, que decía que el Estado garantiza el bien de familia conforme a lo que una ley especial lo determine. Y así esta ley, del artículo 34 al 50, estableció el régimen del bien de familia. Se creó para proteger patrimonialmente al núcleo familiar y poner a la propiedad a salvo de una ejecución o remate. La ley que lo reglamentó entiende como familia a la formada por el propietario, su esposa, hijos, y hacen una aclaración por la cuestión de la época, aún los adoptivos, nietos, padres, abuelos y sus parientes colaterales, hermanos, tíos y sobrinos. Y en el caso de la designación de parientes colaterales como beneficiarios del régimen del bien de familia, lo mismo deberán convivir con el titular. Ahora lo tenemos en el 2015 con el nuevo Código Civil y Comercial, que establece dentro del título 3 de bienes, el capítulo 3 vivienda, sobre la protección de la vivienda en pocos artículos, del artículo 244 al 256. Y también se hace referencia a la vivienda y a la protección de la misma en muchos otros artículos del Código, y en especial en los capítulos referidos a las relaciones de familia y sucesiones, que más adelante vamos a ver.
Principalmente quise establecer, respecto al régimen anterior el nuevo código, contiene algunas novedades entre las que podemos citar las siguientes. Primero, la novedad es que pueden haber afectaciones parciales de un régimen de protección que prevé el 244, que se podrá realizar por una parte del valor del inmueble destinado solo a la vivienda, mientras que en el artículo 34 de la ley 14.394 hace referencia al inmueble cuyo valor no exceda las necesidades de sustento y vivienda de su familia. Este requisito de las necesidades de sustento había dado lugar a algunos cuestionamientos doctrinarios. Y así por eso, en el primer párrafo dice expresamente el 244, que puede afectarse el régimen previsto en este capítulo un inmueble destinado a la vivienda, ya sea por su totalidad o hasta una parte de su valor. Esto de las afectaciones parciales ya venía discutido en varias jornadas de derecho civil y en varias jornadas y reuniones de directores de la propiedad inmueble. Así como lo vemos en la de Buenos Aires del 2005, en la Comisión 4 de Derechos Reales, que estableció en el punto 4 del eje de data que no deben fijarse topes de valor para la afectación de los inmuebles al régimen de la ley 14.394, sin perjuicio de la eventual desafectación si el inmueble excede las necesidades particulares y sustento de la vivienda. Y en el de la Reunión Nacional de Directores de Propiedad Inmueble ya se había recomendado la supresión de los topes legales, al igual que la mayor parte de la doctrina, entre ellas las principales defensoras de su coprovinciana, Aida Camemajer de Carlucci, y también luego adhirió a esa postura Graciela Medina. El otro de las novedades es que pueden existir diferentes protecciones sobre un mismo bien. Es decir, que este régimen establecido en estos artículos no excluye otros como lo vemos que se conceden en el régimen patrimonial del matrimonio y de las uniones convivenciales en los artículos 456 y 522. Y así, en el artículo 244 expresamente establece diciendo que esta protección no excluye la concedida por otras disposiciones legales. Ahí están los dos artículos, el 456 y el 522, que más adelante vamos a ver. También establece el régimen de prioridades siguiendo las normas registrales. Esto conlleva a que se admita la retroprioridad registral, en tanto se remite a las normas de la ley registral 17.801 que así lo autoriza. Y así, el 244, segundo párrafo, establece expresamente: la afectación se inscribe en el registro de la propiedad inmueble según las formas previstas en las reglas locales, y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la Ley Nacional del Registro Nacional Inmobiliario. También esto era, en las mismas jornadas de Derecho Civil del 2005, también se había propuesto respecto a la registración, diciendo en relación a los efectos, diciendo que la registración del bien de familia tiene efectos meramente declarativos, los artículos referidos a los artículos 2, 20 y 22 de la Ley 7.801 y de la doctrina del 2505 del Código Civil, y se aplica, según los casos, el régimen de prioridad directa o el sistema de reserva de prioridad resultante de la expedición de los certificados. Y en el caso de la constitución por acta ante el registro, los efectos se producen retroactivamente a la fecha de la rogación, sin necesidad de ningún certificado o informe registral previo. Es decir, que proponían que cuando un particular iniciaba el trámite en el registro, con ese número que le daba el registro, ya estaba la reserva de prioridad y no hacía falta ningún certificado ni ningún informe registral previo. Establece también en el 244, tercer párrafo, que puede haber la afectación de un solo inmueble. Y dice que no puede afectarse más de un inmueble, y si alguien resulta ser propietario único de dos o más inmuebles afectados, debe optar por la subsistencia de uno solo en ese carácter dentro del plazo que fije la autoridad de aplicación, es decir, los registros de la propiedad inmobiliaria, bajo procedimiento de considerarse afectado el constituido en primer término. Este artículo, este tercer párrafo, tiene su antecedente en algunas cuestiones jurisprudenciales.
Luego, respecto a los beneficiarios, incluye a los convivientes atendiendo a la realidad que nos toca vivir distinta, muy distinta a la que existía en el año 1954 cuando se dictó la Ley de Bienes de Familia. También hizo lugar a numerosos planteos judiciales reclamando el reconocimiento como beneficiario a los concubinos. Sobre este caso hay un montón de fallos en casi todas las provincias. El artículo 246 dice que son beneficiarios de la afectación el propietario constituyente, su cónyuge, su conviviente, sus ascendientes o descendientes, y en defecto de ellos, sus parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan con el constituyente. Esto de convivir con el constituyente es igual a lo que establecía la Ley de Bien de Familia. O sea, recalco que queda claro que en el caso de designación de parientes colaterales como beneficiarios, deberán convivir con el titular. Bueno, como ya lo dije, contempla la situación y el caso de muchos planteos judiciales donde no se tenía en cuenta quién ha acompañado toda una vida del instituyente titular del inmueble y que al momento de este fallecer podía ser desalojada, como ha sucedido en muchos fallos jurisprudenciales. Otra novedad que es consecuencia de casos jurisprudenciales es la subrogación real. Dice en el 248 que la afectación se transmite a la vivienda adquirida en sustitución de la afectada y a los importes que la sustituyen en concepto de indemnización. En este aspecto sigue el proyecto de 1988, que también admitía la subrogación real en su artículo 241. En lo personal, creo que estaba mejor redactado el 241 del 1998. Numerosos fallos emblemáticos en los que se admitió la sustitución y entre otros hay los que no se hizo lugar a la misma. Entre los que se admitieron la sustitución y fue el leading cast es el más emblemático de ellos, que es el Kipperbank, con un planteo excelente, los abogados que llevaban la quiebra de Kipperbank y un excelente voto de la doctora Graciela Medina, que establece una relación de lo que se llama ahora diálogo de fuentes. Y así se resolvió este caso de Kipperbank. Después están los casos de voto de la ciudad de Rosario y el caso I. Bueno, acá hubo una falla de la presentación. Bueno, el otro es la constitución del bien de familia por una persona sola y por personas no unidas por lazo de parentesco, es decir, que puede ser en condominio. Y esto lo establece el 245 diciendo que la afectación puede ser solicitada por el titular registral y si el inmueble está en condominio, debe ser solicitada por todos los cotitulares conjuntamente. También dice que puede afectarse la afectación por actos de última voluntad y en este caso el juez debe ordenar la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios del Ministerio Público Fiscal o de oficio, que esta es la novedad principal, si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. También fue en las jornadas nacionales del 2005, se estableció en esta comisión de que el régimen intuitivo de la ley 14.394 debe ser interpretado sistemáticamente con las directivas de la Constitución y de los tratados de derechos humanos de rango constitucional, diciendo que así alcanza la protección tanto a la vivienda individual como a la vivienda familiar. Y es también lo de los condóminos, que pueden afectarse por actos de última voluntad, que también lo establecía el artículo 44 de la ley 14.394. La afectación por decisión judicial. Esta situación puede darse en dos supuestos, principalmente el juicio de divorcio, la resolución que le atribuye la vivienda, o cuando se concluye la convivencia, que esté debidamente registrada, a pedido de parte, y si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida. Esto lo establece principalmente el artículo 245 en su tercer parte. Los efectos de la afectación sigue siendo el principal efecto, que la vivienda afectada no es susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción. La novedad está en los créditos por los cuales se puede pedir la ejecución, ya que se determina la inoponibilidad de la afectación, se refería a los incisos B, C y D y E
del artículo 249, que son las obligaciones por expensas comunes, por impuestos, tasas y contribuciones que graven directamente el inmueble, las obligaciones con garantía real sobre el inmueble que hayan sido constituidas de conformidad a lo previsto en el artículo siguiente, es decir, que haya tenido conformidad o del cónyuge o del conviviente, y las obligaciones que tienen su origen en construcciones u otras mejoras realizadas en la vivienda. Y también acá otra novedad que hace referencia a las obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad, incapaces o con capacidad restringida. Es decir, que los acreedores sin derecho a requerir la ejecución no pueden cobrar sus créditos sobre el inmueble afectado ni sobre los importes que la sustituyen en concepto de indemnización o precio, aunque éste haya sido obtenido en subasta judicial, ya sea extraordinaria en una ejecución individual o colectiva. Es decir, que si el inmueble se subasta y queda un remanente, este remanente se entrega al propietario del inmueble. Y en el artículo 249, fin, establece otra cuestión que es recepción de problemas jurisprudenciales, que en el proceso concursal, la ejecución de la vivienda solo puede ser solicitada por los acreedores enumerados en este mismo artículo. Otra novedad es que es la transmisión, desafectación o cancelación. Entre lo novedoso es que se resalta que en ambos trámites se requiere la conformidad del conviviente, otorgándole una importancia a este que no la tenía en el régimen del bien de familia. Y así establece en el artículo 250 todo lo referido a la transmisión, en el 255 se refirió a la desafectación y la cancelación. Como ven, se recalca mucho el asentimiento del cónyuge o del convivente. Está la gratuidad del trámite, que si bien ya estaba establecido en el régimen del bien de familia, por nuestra parte entendemos que no está de más resaltarlo, porque mucha gente no lo hace creyendo que es costoso. Y en el 2, lo establece en el 252 y 253. Dice que la vivienda afectada está exenta del impuesto a la transmisión gratuita por causa de muerte en todo el territorio de la República. Y si ella opera a favor de los beneficiarios mencionados en el 246 y no es desafectada dentro de los 5 años posteriores a la transmisión. Y los trámites y actos vinculados a la constitución e inscripción de la afectación están exentos de impuestos y tasas. Y por último, le da a las autoridades unos deberes de la autoridad de aplicación de que debe prestar asesoramiento y colaboración gratuita a los interesados a fin de concretar los trámites relacionados con la constitución, inscripción y cancelación de esta afectación. Les cuento que acá en la provincia, en el Registro General Inmobiliario, hay 2 personas, una de ellas abogadas, afectadas principalmente a dar asesoramiento y colaboración gratuita, y también hay unos formularios que por unos problemas de interfaz no se puede hacer directamente online, pero simplemente yo lo he hecho el trámite, 10 minutos, llenas el formulario, acompañás los documentos que te piden antes y queda ya la constitución. Una cosa que no le va a gustar a los litigantes es que establece una limitación a los honorarios. Y así dice el 254, que se solicitó a los interesados en los trámites de constitución que intervienen profesionales, ya sean abogados o peritos tasadores o agrimensores, sus honorarios no pueden exceder en conjunto el 1% de la evaluación fiscal. Es decir, que no van a cobrar nada si pretenden la ejecución. Más vale queden de acuerdo con sus clientes para el valor de sus honorarios en la tramitación. Y dice que en los juicios referentes a la transmisión hereditaria de la vivienda afectada y en los concursos preventivos y quiebra, los honorarios no pueden ser del 3% de la evaluación fiscal. Esto del 3% está porque en el artículo 158, si mal no me acuerdo, 185 de la ley de quiebras establecía este honorario por estos trámites incidentales. Es decir, vamos a dar un resumen de las innovaciones en el nuevo régimen. Es decir, que pueden haber afectaciones parciales, existen diferentes protecciones sobre el mismo bien, el régimen de prioridad se establece siguiendo las normas registrales,
es decir, que se admite el acepto de prioridad registral. Los beneficiarios incluyen al conviviente, la sustitución, establecida en el 248, que la denomina como subrogación real, la constitución del bien por una sola persona o por personas no unidas por lazo de parentesco, la afectación por decisión judicial, los efectos de la afectación, estableciendo la inoponibilidad de la afectación en los casos que hemos visto en los incisos B, C, D y E del 249, la transmisión de transmisión y cancelación. Se requiere los trámites de conformidad del cónyuge o conviviente, y por último, la gratuidad del trámite por un tope de honorarios proporcionales del 1% del avalúo fiscal y del 3% de transmisión hereditaria, concursos preventivos y quiebra. Bueno, acá vemos las otras normas que protegen a la vivienda, que son principalmente el 456 respecto a los actos que requieren el asentimiento, y dice que ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de esta, ni transportarlos fuera de ella. Creo que es más abarcativa la vivienda porque habla de los muebles indispensables. Y dice que, en el último paso, que la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido hechos por ambos cónyuges o por uno de ellos con el asentimiento del otro. Similar artículo en el 522 de las uniones convivenciales. Es casi la misma redacción, salvo que cambia la palabra conviviente por cónyuge. Los comentarios de esta norma, porque en algún momento se dio de que si estos se contradecían o se complementaban con el régimen de protección de la vivienda. Marisa Herrera, que es una destacada especialista en derecho de familia, al comentar este artículo en el Tratado de Lorenzetti, dice que el Código brinda una solución a tono con la idea de la vivienda como un derecho humano, que cuando involucra a la vivienda familiar, tal protección observa un doble fundamento de índole constitucional internacional, diciendo que la protección integral de la familia contemplada en el artículo 14 bis de la ley fundamental, es decir, la Constitución. Pero, al ceder la garantía de la inejecutabilidad en los casos que sean ambos cónyuges quienes adquieren la deuda, o bien uno de ellos con el correspondiente asentimiento del otro, la norma alcanza un adecuado equilibrio entre los intereses familiares y la previsibilidad en las relaciones jurídicas con las que deben contar los terceros contratantes. Si bien habla de que un principio general, no dice nada cómo se lleva a la práctica esto. Luego, después tenemos Altarini, Jorge, en su tratado exegético, que este tomo de familia lo comenta Úrsula Basset, pero Jorge le agregó este comentario que muchos artículos hay. Y dice que si bien no debe confundirse la institución en análisis con la de los artículos 244 y siguientes sobre la protección de la vivienda, pues el artículo 456 aborda la vivienda familiar, mientras que los otros la vivienda general. Y aclara, el intérprete no debe prescindir de las pautas de dichos artículos que deben ser aplicadas también aquí, por razones de congruencia sustentada en una natural aplicación analógica, y la aplicación que preconizamos, por razones de afinidad, tiene implicancias resaltantes en materia de excepciones a la inejecutabilidad, pues se amplían razonablemente a las acotadas previstas por el 456. Y ahí transcribe el 249. Por otra parte, que creo que es uno de los comentarios más extensos, y disculpen que lo voy a leer porque no lo he podido resumir de la mejor manera, el que está en el código comentado de InfoJust, y dice que la norma glosada que fue Ana Peraca comenta este artículo, y dice que la norma glosada se integra al catálogo de dispositivos de tutela del derecho humano a la vivienda familiar, reconocido en el artículo 244, que establece los mecanismos para la afectación legal de la vivienda, 443, que consagra las reglas para la atribución de la vivienda frente a la disolución del matrimonio, el 522 para las uniones convivenciales, el 528, que regula el derecho de atribución de la vivienda en caso de muerte conviviente, y el 283, el 2383, que consagra el derecho real de habitación del cónyuge, al establecer como principio general su
imputabilidad por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio. Continúa diciendo esta autora, Ana Peraca, que consagra la protección de la vivienda familiar dentro del denominado régimen primario, aplicable a cualquier régimen patrimonial del matrimonio, de tal modo que tutela la vivienda que reconoce carácter ganancial y la que es propia, hasta aquí igual que en el Código Civil, al tiempo que ahora también extiende la protección a la vivienda personal de cualquiera de los cónyuges bajo el régimen de separación de bienes y de la vivienda, aun cuando fuera alquilada. Y finalmente, termina diciendo Ana Peraca, de esta forma se completa el sistema tuitivo, toda vez que existiendo el sistema de responsabilidad separada por las deudas que encabeza de cada cónyuge, tanto en la comunidad de los artículos 467, que veo que hay varios especialistas en familia, van a saber mejor que yo, cuanto en el régimen de separación, el 505, los acreedores del cónyuge titular de la vivienda podrían agredirla para el cobro de sus créditos, salvo que existiera afectación conforme al artículo 244 del Código Civil. Dice, así luce de toda lógica que la agresión patrimonial sobre la vivienda familiar solo puede efectuarse si el consorte no titular también hubiese contraído la deuda y o en el caso en que hubiese tenido conocimiento de la misma y hubiese prestado su herencia. Con la consagración de esta regla, el Código Civil y Comercial ha blindado el sistema de protección de la vivienda familiar, ampliándolo en cuanto a objetos, sujetos, beneficiarios y perfeccionándolo al utilizar la fórmula gramatical asentimiento, incluyendo cualquier acto de disposición de derechos dotando de eficacia el mandato constitucional. Disculpen, pero me pareció muy acertado este comentario al artículo de esta colega. Perdonen, se me saltó. Bueno, en el 526 también habla de el uso de la vivienda familiar. Es muy largo el artículo, pero he resaltado esto, que la decisión de la afectación produce efecto frente al tercero a partir de su inscripción registrada. El 527 habla de la atribución de la vivienda en caso de muerte de los convivientes. Dice que el conviviente supérstite que carece de vivienda propia habitable o de bienes suficientes que aseguren el acceso a esta puede invocar el derecho real de habitación gratuito por un plazo máximo de 2 años sobre el inmueble propiedad del causante que constituyó el último hogar familiar y que a la apertura de la sucesión no se encontraba en condominio con otras personas. Y establece que es inoponible a los herederos, a los acreedores del causante. Y se extingue si el conviviente supérstite constituye una nueva unión convivencial, contrae matrimonio o adquiere una vivienda propia habitable o bienes suficientes para acceder a ella. Como me gusta siempre, lo copié de un amigo mío de Seba Orochelli, terminar con alguna reflexión. Y le cito a Couture, que dice, estudia, el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día un poco menos abogado. Por último, iba a hacer un chiste sobre derecho laboral, pero mejor me doy por despedido. Dios los bendiga y gracias por su atención.